Adelante, doctor. Muy bien, buenas noches. Muchas gracias, un gusto saludarlos a nombre de la Federación Mexicana de Colegios de Ortopedia y Traumatología. Nuevamente, mes con mes, en otro webinar, el octavo webinar, con un tema pediátrico en esta ocasión. Agradezco a todos los profesores su asistencia, su participación y decirles que la Federación está muy agradecidos con todos ustedes. Darles a conocer que en la Federación, durante nuestro congreso que acaba de terminar hace pocas semanas, pocos días, darles a conocer que tenemos un nuevo colegio. Quiero aprovechar este medio para dar a conocer este nuevo colegio que tenemos. Colegio de Ortopedia de la Ciudad del Valle de México, lo cual le damos la bienvenida a todos ellos, los que nos estén escuchando. Bienvenidos, son 75 integrantes, 75 nuevos ortopedistas que se integran a la FEMECOT, que nos da mucho gusto que existe ese interés por participar con nosotros. Son bienvenidos todos los que desean integrarse a nuestra federación. Y tocando el tema que nos atañe el día de hoy, el octavo webinar con el tema de fracturas supracondilias en niños, un tema muy interesante es que tenemos que actualizarnos qué existe actualmente como tratamientos, qué secuelas estamos viendo todavía, que cada vez esperemos ver menos secuelas de este tipo de lesiones tan importantes. Nuevamente, gracias a todos ustedes, bienvenidos a nombre de la Federación y gracias por su participación. Adelante, Leonardo. Muchas gracias, doctor. Muy buenas noches. Saludamos con gusto a todos los compañeros ortopedistas de México y, por supuesto, Centro, Sudamérica y otros países que nos hacen favor de acompañarnos. Es un gusto poder compartir este tema que indudable es de gran trascendencia. Agradezco a todo el grupo de ortopedia pediátrica, por supuesto, encabezados por la doctora Erika Iliana Arana Hernández, quien es la coordinadora de ortopedia pediátrica en el Comité Científico de la Federación. Adelante, doctora. Muchas gracias a ti y gracias a los profesores que muy amablemente nos comparten sus conocimientos para este webinar. Bienvenidos todos. Buenas noches. Muchísimas gracias, Leo. Muchísimas gracias, doctor Sergio Quintero. Es un gran honor pertenecer al Comité Científico de la Federación y quisiera presentarles a los 6 profesores que van a participar en este webinar. El doctor Héctor Hugo Flores Navarro, médico adscrito al Servicio de Cirugía Ortopédica Pediátrica del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Doctor Luis Alberto Pérez Méndez, médico adscrito al Hospital Regional Presidente Juárez, Ixte, Oaxaca. La doctora Luz Gabriela Villarreal Rivera, médico adscrito al Hospital Regional Materno Infantil de Monterrey. El doctor Juan Carlos Ocampo Chaparro, médico adscrito en Ortopedia Infantil en Santiago de Chile. El doctor Carlos Cuevas de Alba, jefe del Servicio de Cirugía Ortopédica Pediátrica del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. El doctor Omar Carlos González Aparicio, adscrito al Servicio de Ortopedia Pediátrica IMSS-UMAE 189 e ISSSTE Alta Especialidad de Veracruz. Muchísimas gracias por participar y sé que esta sesión va a ser sumamente enriquecedora para todos nosotros. Vamos a iniciar con el tema del doctor Héctor Hugo Flores Navarro, es cómo tratar a las fracturas supracondilias Garland II. Adelante, doctor Flores. Muchas gracias, doctora Erika. Muchas gracias por la invitación al doctor Sergio Quintero y al doctor Almejo también. Pues contentos aquí de compartir con ustedes mi presentación. Se trata de cómo tratar las fracturas supracondilias Garland II. Perdón. Bueno. En otro foro he presentado esta presentación y de aquí me gusta preguntarles ¿qué les parecen estas dos fracturas? Una de radiodistal y una de supracondilia, ambas en proceso de consolidación. ¿Cuál está mejor? Y la respuesta generalmente es muy dividida. Unos dicen que está mejor la de radio, otros dicen que está mejor la de codo, o unos dicen que están peor una que la otra.
En general, pues ambas se ve que no están totalmente bien resueltas. Sin embargo, ya sabemos lo que pasa en las fracturas de radio distal. 2 años después es algo así. Generalmente las fracturas de radio distal tienen un gran poder de remodelación. Sin embargo, pues, ¿qué pasa con las supracondilias? Una que parecía menos desplazada que la del radio distal. Bueno, así nada más para empezar, si buscamos evidencia, pues bueno, una guía de práctica clínica generalmente está basada en mucha evidencia, y una hecha por la Academia Americana, pues generalmente está bien respaldada. Ellos, entre sus recomendaciones, dicen que sugieren reducción cerrada y fijación para todas las fracturas Garland tipo 2 y tipo 3. Sin embargo, bueno, vamos a ver qué es la clasificación de Garland. Esta clasificación se publicó en 1959 y vino a ayudar un poquito en la toma de decisiones. Entonces, para su tiempo resolvió bien muchas cosas. Sin embargo, en estudios de las clasificaciones, como para todas hay, vemos que tienen una concordancia interobservador limitada. O sea, se puede confundir fácilmente una 1 con una 2, o no hay mucha, como la mitad de las veces, algunos clasifican las Garland 1 como 2 o viceversa. Entonces, esto se da por la definición. La original era una, Garland 2 era moderadamente desplazada hacia posterior, mientras que la 1 no estaba desplazada. Después se dice que es una concortical posterior intacta. Luego también se ha referido como una fractura angulada y sin contacto entre los fragmentos. También cuando la cortical posterior está parcialmente intacta o que hay una bisagra en la cortical posterior. Sin embargo, ya algo más objetivo para definirla es que la línea humeral anterior no intersecta al capitellum, y esto hasta recientemente se ha puesto en las clasificaciones de los libros de texto. Vean, este es del libro de Rocco D. Wilkins, más reciente. Ahí es apenas donde se pone que la línea humeral anterior, que es algo que objetivamente podemos medir, y aquí lo muestro en una ilustración y en una radiografía, como la línea humeral anterior normalmente debe pasar por el centro del núcleo de osificación del capitellum. En una fractura Garland 2 pasa por delante del núcleo de osificación del capitellum, o el capitellum está desplazado hacia atrás. El ángulo de Bauman para la evaluación AP es bien conocido. Y otro ángulo muy importante que me parece a mí es el ángulo húmero capitelar, el cual es alrededor de 40-45 grados, y generalmente en las fracturas supracondilias se convierte en un ángulo muy cerrado. Esto quiere decir que, por ejemplo, en este caso que tiene alrededor de 10 grados, se anguló probablemente 30 grados o más, aunque parezca que es una fractura un poquito angulada. Una característica propia de los niños de la edad en la que se fracturan la región supracondilia es la hiperextensión del codo. Esto contribuye a que se fracturen ahí. Miren, este es un estudio muy curioso del 1982, donde agarraron brazos de monos no vivos y les hicieron un brazo de palanca en un escritorio en el codo, y ellos encontraron que los monos que corresponderían o serían lo equivalente a un humano en edad escolar, pues tenían más fracturas supracondilias, a diferencia de los adultos a los cuales el codo se les luxaba. Bueno, entonces esta hiperextensión y esta inmadurez o características propias de la región supracondilia son los que los convierten en propensos a fracturarse en esta región. Les voy a presentar algunos casos clínicos de fracturas Garland 2. Vean, este es un masculino de 7 años que llegó con esta fractura. La línea humeral anterior pasa por delante del capitellum. Se trató con un intento de reducción y se le puso una férula. Es difícil ahí distinguir en la lateral, pero sí se alcanza a ver. 9 meses después, el paciente llegó con esta radiografía. Vean, la línea humeral anterior sigue pasando por debajo
perdón, por delante del núcleo de osificación del capitelo. Prácticamente igual que en la posreducción inmediata. Entonces, es muy difícil reducir y mantener estas fracturas por medios cerrados. ¿Y esto en qué se traduce? Pues clínicamente los pacientes tienen más hiperextensión, de por sí ya tienen hiperextensión, entonces estos pacientes ganan más extensión del codo y pierden un poquito de flexión. Otro caso clínico, esta es una niña ya con 1 año de evolución, una fractura similar, vean toda la reacción perióstica por la parte posterior de la región supracondilia, una fractura ya muy consolidada, sin embargo, la línea humeral anterior sigue pasando por delante del núcleo de osificación del capitellum. Y vean el aspecto clínico, la niña hiperextiende más ese codo que el otro. Pero bueno, ¿qué tan malo es que los niños hiperextiendan? ¿Es malo o es normal? Digo, pierden un poquito de flexión, ganan un poquito de hiperextensión, pues ¿qué tiene? Vamos a ver, por ejemplo, este caso del que hay varios en el servicio. La línea humeral anterior pasa por delante del núcleo de osificación. El ángulo húmero capitelar está muy cerrado. En la radiografía AP se ve bastante bien. Y la lateral, a los 4 meses después, sigue pasando por delante la línea humeral anterior. Al siguiente año y después, al final de ese año, se vuelve a fracturar y ahora sí, la fractura se desplaza. Entonces, el hecho de que tengan hiperextensión y las características propias de la edad los hacen propensos a fracturarse. Y si está más hiperextendida, pues es más probable que se fracture. En esta ocasión sí se redujo con clavos y se fijó con clavos, perdón. Sin embargo, a pesar de eso, de una reducción anatómica, pero anatómica en la posición patológica que ya tenía la paciente, pues vemos que la línea humeral anterior sigue pasando por delante. 1 año después, esta es la paciente y este es el aspecto clínico. Sigue teniendo hiperextensión y pues probablemente ya nada más estamos esperando que pase la edad en la que son frecuentes las fracturas supracondilias y rogando para que ya no se vuelva a fracturar. Lo que ganan en extensión, entonces, lo pierden en flexión. Entonces, ¿qué se puede hacer para evitar la hiperextensión del codo o una mala unión? Pues tal vez cuando está fracturado el paciente, ponerle más flexión. Flexionarlo más y poner un yeso, pero vean, es muy difícil controlar la flexión con un yeso o con una férula así. Esta es la radiografía de ese niño con esa férula. Línea humeral anterior otra vez. Bueno, otro niño, pues le ponemos más flexión y un cabestrillo bueno, porque el otro que traía el otro paciente, pues no le servía muy bien. Ahí está, miren, mucha flexión. Probablemente este sí. Y vean la radiografía. Estos yesos es muy difícil que controlen la flexión, afortunadamente, probablemente, porque miren, este niño ya tenía su piel sufriendo, afortunadamente no tuvo una complicación más severa, pero ahí se ve cómo la piel pues sufrió con esto de la hiperflexión. Entonces, la hiperflexión, pues ya desde hace varios años se recomienda evitarla en el tratamiento de las fracturas supracondilias de cualquier tipo. Bueno, hay otras fracturas que nos han llegado, por ejemplo, ¿y qué tal si el problema no era la férula? ¿Qué tal si, pues esto se puede resolver con un yeso o con un aparato de fibra de vidrio circular? Más o menos en la lateral no se ve tan mal y en la AP pues se ve bien, un poquito angulada, un poquito desplazada, pero no hay rotación inicialmente. Sin embargo, la paciente cuando llegó con nosotros llegó así, 4 semanas después, con la fractura totalmente consolidada y obviamente pues este aparato no es capaz de controlar una fractura tan inestable como una fractura supracondilia. Entonces, las fracturas supracondilias o la región supracondilia humeral en los niños realmente no remodela o tiene muy pobre potencial de remodelación. Solamente en los primeros 2 años de vida tal vez tengan un potencial considerable. Y no remodelan ni en el plano de movilidad del codo, ni siquiera en los niños pequeños de forma significativa,
y tienen menos potencial de remodelar en el plano frontal, o sea, toleran menos varo o valgo y tampoco remodelan en rotación. ¿Qué les propongo yo? Pues como la clasificación de Garland inicialmente fue hecha para influir en cómo actuar para resolverla, pues a lo mejor sería bueno distinguir nada más en las que realmente no están desplazadas ni anguladas, obviamente viendo que la línea humeral anterior cruce por el capitellum, y todas las demás que son anguladas, desplazadas, rotadas, conminutas, impactadas, todas esas se deben tratar con una reducción cerrada y fijación percutánea o abierta cuando esté indicado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Héctor Hugo Flores. Brillante su presentación. Y a continuación vamos a darle la voz al doctor Luis Alberto Pérez Méndez con el tema fijación con clavos cruzados, técnica convencional. Adelante, Luis. Hola, buenas noches. Es un gusto para mí poder, dar un poco de nuestras experiencias en este tipo de tratamientos. Y permítanme. Ok. Bueno, pues iniciamos. Tengo problemas acá para avanzar. Ok. Bueno, vamos a hablar sobre la fijación con clavos cruzados, de la técnica convencional. Empiezo con esta pregunta, ¿no? ¿Cómo nos enfrentamos ante una fractura supracondilar en niños? Y creo que la historia natural de todo ortopedista que se enfrenta a este tipo de fracturas, pues podemos empezar desde el preoperatorio, donde ya empezamos a sufrir al ver el tipo de fractura que estamos o que vamos a tratar. Está también en el transoperatorio, totalmente el estrés que a veces nos implica poder tratar o de fijar más que nada esta fractura. Y tenemos también el posoperatorio, ¿no? Donde el estrés nos está matando y estamos esperando cómo le irá al niño después de la cirugía. Bueno, esto se debe principalmente a tres problemas importantes que se presentan en este tipo de fracturas. Los problemas que nos enfrentamos es la reducción, el tipo de fijación, como lo vemos en estos ejemplos que tenemos, donde parece que el hueso lo agarramos como alfiletero, ¿no? Y también la estabilización, donde fijamos solamente al pensar que solamente que ya tenga unión las corticales y que esto va a remodelar, y pues bueno, como nos explicó el doctor Héctor, pues esto no va a suceder. Para esto hay que entender la anatomía del codo, del húmero distal, y hay que recordar el principio de las tres columnas, donde sabemos que tenemos una columna lateral, una columna media, donde la columna lateral, y estas dos columnas están unidas principalmente por un complejo articular, donde está el cóndilo y la tróclea, ¿no? Cuando hay una fractura supracondilia, vemos que esas dos columnas pierden su base y adoptan una inestabilidad importante, como la mostraremos en este video, donde hay una inestabilidad tan importante que si no logramos fijar o más que nada dar una buena alineación, nunca vamos a tener una buena estabilidad. ¿Qué pasa cuando nos llegan este tipo de fracturas? Por lo regular, principalmente, pues empieza el martirio, ¿no? Para a ver cómo nos va. Pero para poder dar un buen tratamiento, tenemos que dar como una receta de cocina, unos pasos para una buena fijación. Donde el paso número 1 tenemos que dar un buen diagnóstico. El segundo paso hay que valorar bien el instrumental y también la protección que debemos de tener nosotros.
la preparación del paciente, la posición del paciente, la reducción, la fijación y la protección de la fijación que hemos hecho anteriormente, para poder entrar totalmente seguros a operar este pequeño. El paso 1, el diagnóstico, pues bueno, vamos a tener que utilizar unos buenos rayos X. Siempre a veces es un gran problema con los radiólogos porque el niño no llega pues cooperando, tiene un gran dolor y muchas de las veces la toman como está el niño, ¿no? Y si no tenemos una buena visibilidad e incluso después del posoperatorio, pues bueno, estamos ante un problema que podemos sufrir con secuelas posteriormente. Mejor una buena técnica, si no nos da una buena imagen el radiólogo, inclusive nosotros podemos ir al área de rayos X para ayudarles y que se tome una buena radiografía. El paso 2, que es, hay que buscar y tener totalmente completo nuestro instrumental para la fijación de de estas fracturas. Y pues bueno, acá se los pongo, ¿no? Desde el perforador, el cortaclavos, los mismos clavos, que más adelante vamos a hablar de qué tamaño, e incluso también una hoja de bisturí. Y de igual forma, también nosotros tenemos que protegernos. Es un procedimiento que vamos a utilizar fluoroscopía y bueno, se ha demostrado que los rayos X, cuando utilizamos fluoroscopía, pues bueno, nos afectan también a nosotros como cirujanos, principalmente en los ojos y en el cuello. Entonces no solamente basta un mandil, sino también hay que tratar de utilizar los lentes y el collarín. Y también no olvidarnos también de los guantes plomados. El paso 3 es la preparación del paciente. La posición del codo es totalmente crucial. Podemos utilizar desde una mesa translúcida o incluso podemos utilizar el intensificador de imágenes como una base para poder hacer ahí el procedimiento. E incluso el procedimiento también se puede hacer de forma contaminada o no contaminada, dependiendo del gusto de cada quien, ¿no? La posición del arco es el paso número 4. El arco puede estar paralelo al paciente o puede estar al lado del paciente para tenerlo de forma frontal, hacia la fractura. Las ventajas de la posición frontal, que es la que para mí se me hace mucho más cómoda, es que el arco gira alrededor del brazo y del paciente y no el paciente sobre el arco en sí. Y esto principalmente para poder obtener las tomas que vamos a utilizar para ver si estamos con una buena reducción y una buena fijación. Para tener, inclusive, tomar las oblicuas, que muchas de las veces no las tomamos. Bueno, el paso 5, vamos a hablar sobre la reducción. La reducción, pues está basado en el tratado que nos dejó el doctor Charnley, hablándonos sobre cómo se reducen este tipo de fracturas, ¿no? Actualmente con ciertas modificaciones, pero que los principales pasos ahorita los vamos a explicar. Sin embargo, uno de los más importantes es lo que nos explicó el doctor, es que actualmente las fracturas supracondilias no se deben dejar en hiperflexión. Nos habla principalmente sobre los pasos uno por uno, pues, donde empezamos con una tracción y una contracción, valorar la reducción del plano frontal hacia varo-valvo y reducción del fragmento distal y una estabilización. Vamos a ir hablando paso a paso cada uno de estos. La tracción por lo regular tiene que ser con el codo en una flexión de 10 grados. Esto es precisamente para poder lograr una reducción aceptable en el plano frontal. La reducción se aconseja que sea de 5 a 10 minutos, ¿no? Y después de que hayamos hecho esta tracción, tenemos que tomar una toma fluoroscópica para ver que la fractura está alineada en su eje y también para evitar rotaciones, como vemos en esta imagen. Esta imagen ya está totalmente reducida. Posteriormente vamos a la corrección medial lateral para reducir el valgo, ¿no? Como vemos acá los sitios de presión de nuestro pulgar en la parte distal de la fractura y haciendo movimientos en el antebrazo para poder reducir en el varo o el valgo. Vemos en estas imágenes un ejemplo cómo está la fractura y la presión del pulgar sobre el desplazamiento y posteriormente de hacer la reducción. Y posteriormente la corrección posterior.
y el ápex llevarlo hacia anterior. Esto lo vamos a lograr manteniendo nuevamente el pulgar sobre la parte distal en la cara posterior del codo y haciendo una hiperflexión, como vamos a ver en este ejemplo. La flexión sin dejando de dejar el apoyo sobre la parte distal de la fractura. Nuevamente vemos los movimientos para poder hacer la reducción. Ya que tengamos la reducción, vamos a tener que tomar nuestras placas nuevamente para ver si está totalmente reducida. La posición AP, la posición AP y la posición lateral. Ojo, acá muchas de las veces cuando contamos con residentes o algún ayudante, pues bueno, el mismo residente o el ayudante nos puede ayudar a la imperfección. Sin embargo, cuando tenemos algún problema de este tipo, pues podemos utilizar una venda de Smarch para mantener la reducción. Mientras tengamos estas reducciones, pues bueno, podemos decir que nuestra fractura está totalmente alineada. Sin embargo, acuérdense que que es necesario tomar las oblicuas para ver los pilares o las columnas tanto medial como lateral y tener una buena reducción. La fijación la vamos a hacer con los clavos. Hay que tener totalmente la anatomía del húmero para poder meter los clavos. Pero sin embargo nos encontramos en esto, ¿no? Que la anatomía es muy especial en esta parte del húmero para pasar los clavos y bueno, nuevamente empieza nuestro sufrimiento. Para eso, pues bueno, podemos tomar estas técnicas como cuando vamos a fijar una pixelistesis, marcar sobre el lado en una AP y una lateral y hacer un entrecruce para poder meter el clavo. Los clavos que vamos a utilizar van desde el 1.6 o inclusive el 1.2 en pacientes menores de 6 años y en mayores de 6 años clavos de 2.0. Hay que iniciar primero con el cóndilo lateral y por lo regular lo que tenemos que hacer es atravesar las dos corticales para tener una buena estabilidad. ¿Sale? Para que no nos pase, muchas de las veces nos pasa que un clavo se va dentro del canal medular y si se va dentro del canal medular, por lo regular no vamos a tener una buena estabilidad. Un tip que les damos, que el primer clavo lateral lo que podemos hacer es trazar una línea lateral sobre la diáfisis del húmero y apuntar el clavo hacia la cabeza para poder entrar y no fallar. Hay que tener cuidado con el nervio cubital. Nervio cubital, cuando tenemos hiperflexión, podemos hacer que en el sitio, cuando vamos a meter el clavo, lo podamos lesionar. Para evitar este tipo de lesiones, hay que fijar con un poco de hiperextensión a 45 grados. ¿Sale? No cruzar los clavos en el trazo de fractura porque nos va a dar inestabilidad y nuestra reducción va a sufrir. Y por lo regular podemos hacer una ayuda que podemos tener es que puede tener en la intersección de estos dos clavos 90 grados. ¿Sale? Tener cuidado con cuando pasemos nuestros clavos que no se vayan hacia posterior o anterior. Y al terminar, de la fijación tenemos que proteger la misma. Acá muchas de las veces se sugiere un vendaje de Jones por el edema que tiene y por una férula posterior. Hay quienes ya utilizan un yeso circular, una fibra de vidrio circular. Cuidado porque puede haber problemas de un compromiso vascular. Lo que hacen algunas personas es que bivalvan el aparato circular y esto hay que quitarlo unas 3 a 4 semanas dependiendo de la consolidación en consultorio. Y en conclusión, pues bueno, lo que podemos decir es que una reducción y fijación perfecta nos va a garantizar un resultado perfecto, como nos comentó el doctor. Muchas gracias. Doctor Luis Alberto Pérez, le agradecemos muchísimo su participación. Un tema bastante bien explicado con los tips acerca de los clavos cruzados en las fracturas supracondilias en niños. Y a continuación me gustaría presentar a la doctora Luz Gabriela Villarreal Rivera con el tema fijación con clavos laterales. ¿Cuándo y cómo hacerlo? Adelante, Gaby. Hola, Erika, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Estamos acá en Monterrey. Vamos a hablar, como nos comenta la doctora Erika, acerca de la fijación con clavos laterales, cuándo y cómo.
Ok, bueno, pues en los últimos tiempos, pues la verdad es que no se ha agregado mucha información nueva acerca de del tratamiento y cómo tratar a las fracturas supracondilias. Más sin embargo, yo creo que la parte más controversial de este tema es la configuración de los pines o de los clavos. Hay mucha controversia acerca de si 2 laterales, 3 laterales, o los cruzados, y pues por eso estamos acá. Pues esta configuración de los pines pues va a ser dependiendo muchas veces de la elección del cirujano. Esta elección del cirujano también pues, puede variar dependiendo de las condiciones del paciente, por ejemplo, pacientes cercanos a la madurez esquelética o pacientes con presencia de obesidad, pues muchas veces tenemos en contra tejidos blandos, madurez esquelética tenemos en contra que tenemos poco periósteo y muchas veces vamos a necesitar un poquito más de estabilidad y ahí es donde vamos o el cirujano va a decidir utilizar 2 clavos laterales, 3 laterales o dependiendo el clavo medial. Entonces creo yo que a mayor experiencia del cirujano aumentan las probabilidades de identificar el tratamiento más adecuado para el paciente. Entonces, ¿cuándo utilizar estos clavos laterales? Bueno, se han hecho muchos protocolos acerca de la estabilidad biomecánica de las diferentes configuraciones de los pines. Me gusta porque tienen modelos plásticos, que así es como hacen estos estudios biomecánicos, en donde lograron adaptar 3 grupos con diferentes patrones de fracturas. Uno de ellos era una fractura oblicua, la otra una transversa baja y la otra un trazo alto. Y ellos encontraron que en todos los patrones de fractura, los clavos con mayor estabilidad eran los 2 laterales y 3 laterales. En ningún grupo la configuración de clavos cruzados era superior que las laterales. Entonces, pues este es un punto muy a favor. Casi todos los otros estudios solamente tienen un solo tipo de patrón de fractura y me gusta por el hecho que estudia varios patrones. Sabemos que cada niño es diferente, cada fractura tiene su personalidad y pues es importante saber que en los distintos trazos aquí que estudiaron, los laterales fueron los de mayor biomecánicamente estables. Bueno, este es otro estudio en donde simularon una inestabilidad de la columna medial y bueno, aquí se encontraron que la configuración ideal para mayor estabilidad eran los 2 clavos laterales más 1 medial. Y si me pongo a seguir de todos los estudios biomecánicos, pues va a haber, como les digo, mucha controversia. Aquí lo que yo he tenido de experiencia es que si tú pones tus clavos laterales, ya sea 2 o 3, con la adecuada configuración, como deben de ser, que ahorita vamos a hablar de ellas, siempre vas a tener la misma estabilidad que unos clavos o más que unos clavos cruzados. También creo que los clavos laterales, ya sea de 2 o 3 pines, conllevan una demanda quirúrgica mayor. La verdad es más complicado colocar 2 o 3 pines de la manera adecuada, o sea, como debe de estar con la divergencia adecuada, que el colocar un clavo medial y un clavo lateral. Se me hace un poco más fácil, pero pues también hay que tomar en cuenta el riesgo que existe a nivel de la lesión del nervio cubital, que es el 6% de todos los enclavamientos mediales. Entonces, si uno aprende a fijar bien las fracturas supracondilias con 2 o 3 clavos laterales, vas a tener éxito en todas tus fijaciones. Bueno, vamos a ver la técnica de cómo colocar los clavos laterales. Aquí hay una palabra que siempre debemos de tener en cuenta, que ahí se los pongo con rojo, divergencia, ¿ok? Siempre debemos de tomar en cuenta que nuestros clavos deben de estar divergentes. ¿Qué significa esto? Que ambos clavos tengan una separación a nivel del trazo de la fractura mayor de 2 milímetros o como la regla que puso el doctor Luis, que tenga al menos 1/3 de separación donde está el ancho de la fractura. Entonces mi primer pin generalmente es el más lateral
yo inicio la colocación del pin, tomo como referencia la punta del epicóndilo lateral, un poquito abajo, más o menos en la unión del epicóndilo con el capitellum. Inicio mi entrada con mi primer pin, como ya mencioné, que es el más lateral. Generalmente hago una angulación de este pin con respecto al eje mayor de la diáfisis del húmero, de unos 55 a 60 grados, introduciendo el pin a través de toda la columna lateral, como ya también lo mencionó el doctor Luis. Así vamos a tener una fijación bastante estable y asegurándonos que atravesemos la cortical medial del fragmento proximal. Ahora, el segundo pin se lo pongo más medial y generalmente entro a nivel del capitellum con una inclinación entre 40 y 45 grados con respecto igual al eje mayor de la diáfisis del húmero. Y con esta configuración de apertura de ambos clavos me cercioro que tenga esa divergencia que deben de tener para tener la mayor estabilidad posible en todos los planos. En torsión, en el plano coronal y en el sagital. Una cuestión bien importante del segundo pin, muchas personas tratan de evitar la fosita olecraniana. No le tengan miedo de atravesarla, pueden atravesarla sin ningún problema. Podemos además tenerla a favor que estamos atravesando muchísimo más corticales. Y durante esos 3-4 semanas el niño no va a estar flexionando y extendiendo su codo. Y yo creo que eso es uno de los principales errores. Muchas veces queremos evitar la fosita olecraniana y nos vamos como que un poquito arriba de ella y perdemos esa divergencia que necesitamos. Esta es una radiografía en donde aquí les simulo la fosita olecraniana con este círculo. Mi primer pin, como ya le comenté, más lateral, en toda la columna lateral de la región supracondilia. Posteriormente mi segundo pin a nivel del capitellum y atravesando hacia la cortical medial a través de la fosita olecraniana. La separación de mis pines mayores de 2 milímetros y el cruce de mis clavos previo a la fractura, siempre. Entonces, existen 3 situaciones que tenemos que evitar a toda costa cuando nosotros estemos ante esta fijación de las fracturas supracondilias. Son 3 errores que debemos evitar y tener siempre en cuenta. Y si los tenemos en cuenta y los llevamos a cabo, evitar estos errores, les aseguro que van a tener una fijación bastante estable y no van a tener pérdidas de la reducción de su fractura en el seguimiento. El error tipo A es fallar en fijar ambos clavos en ambos fragmentos. Muchas veces, generalmente este problema lo tenemos con el segundo pin, en donde por la naturaleza de la angulación de este pin, a veces sale a través de la fractura y muchas veces no lo vemos. Entonces, este error lo podemos evitar con las radiografías o las tomas oblicuas que mencionaba el doctor Luis, ver la oblicuo interna, la oblicuo externa para ver que nuestros clavos estén fijando ambos fragmentos. Es súper común, así como lo ven en la imagen de la izquierda, salirnos con el segundo pin a través del trazo de la fractura en la parte anterior, así como estas radiografías que ven a su derecha, con una pérdida de la reducción en el seguimiento debido a que el segundo clavo salió a través del trazo de fractura y no se pudo identificar al momento del transoperatorio. El error tipo 2 es la falla para lograr la fijación bicortical. Generalmente en este error lo hacemos mucho con el primer pin, que por lo mismo, por la naturaleza paralela que lleva con la diáfisis del húmero, muchas veces nos vamos hacia centromedulares. Entonces me ha pasado, la verdad, sí, o sea, por la inclinación que llevamos de esos 60 grados, es muy común y si nos dan de esos clavos chatitos, pues no se diga, ¿verdad? O sea, jamás se ancla en la cortical medial del fragmento proximal y se nos va a centromedular. Me ha pasado varias veces y a veces digo, pues puede funcionar como un test, ¿no? Pero no es el asunto. O sea, necesitamos los dos fijaciones bicorticales de ambos clavos. Entonces, esto no es un enclavamiento aceptable, hay que retroceder y volver a fijarlo. Yo lo que hago en este caso, en estos tipos de casos para evitar esto es, cuando ya voy llegando hacia mi cortical medial del fragmento proximal, le doy un poquito más de fuerza al perforador y no empujo tanto mi clavo para que el clavo pueda anclarse a la cortical, porque si yo empujo mucho mi perforador, lo más común es que se me resbale centromedular. Entonces, ir con despacio, o sea, no mucha fuerza y con mucha giro, por así decirlo, del perforador para anclarse
y tener la segunda cortical bien agarradita. Bueno, y el tercer error es falla en la separación de los clavos. Creo yo que es el más común de todos. Muchas veces no tenemos esta divergencia adecuada y si nuestros clavos no tienen esa separación mayor de 2 milímetros, como ya lo había mencionado, tus pines van a funcionar mecánicamente como un solo pin. Entonces, no es aceptable que los clavos se crucen a nivel del trazo de la fractura. No es aceptable que tengan menos de 2 milímetros de separación, porque esa fractura está destinada a perder la reducción. Entonces, si no queremos sorpresas en el seguimiento, asegurarnos de que esos 3 errores estén completamente evitados. Estas son radiografías en donde pues vemos la configuración, como les había comentado, el pin lateral, 60 grados aproximadamente con el eje mayor de la diáfisis del húmero, el otro 45 con una separación de ambos clavos a nivel del trazo de la fractura mayor de 2 milímetros. Aquí otra vez la configuración con clavos divergentes. Y bueno, pues los 3 pines es todavía más demandante quirúrgicamente que colocar 2, pero si vemos estos 3 pines, entre los 3 tienen la separación mayor de 2 milímetros, entonces creo que es una fijación muy, muy estable y te vas muy tranquilo a casa en el posoperatorio. Bueno, entonces antes de doblar y cortar estos clavos, siempre hay que revisar estabilidad, siempre hay que ver las dos proyecciones, tanto AP lateral y las oblicuas. Muchas veces podemos dar en vivo, hay un movimiento y si vemos algún movimiento del fragmento distal, pues hay que empezar de nuevo. Es mejor empezar teniendo ahí al paciente anestesiado que 4 o 5 días después y decir, ay, sabes que se movió, hay que entrar de nuevo. Entonces, siempre es bien importante revisar la coloración y pulsos posterior a cualquier enclavamiento. A veces nos vamos y se nos olvida. Siempre es bien importante, por más que tú estés seguro que no hiciste ningún enclavamiento fallido del hueso, siempre hay que revisar estos pulsos. El vendaje, no me gusta poner la gasa enrollada en los clavos. He visto muchos granulomas y muchas úlceras a nivel de los clavos cuando se enrolla la gasa. Me gusta hacer como un pantalón, más bien, y en la gasa y ahí dejar descansándolo entre los clavos. Y bueno, la férula ya habíamos hablado, no más, igual o menos de 90 grados. Entonces, mi recomendación es utilizar 2 clavos laterales para las fracturas Garland 2, 3 clavos laterales para las fracturas Garland 3. Lograr la mejor configuración de nuestros pines para evitar pérdidas de reducción y revisar la estabilidad intraoperatoria antes de doblar y cortar clavos. No férulas mayores de 90 grados y un seguimiento estrecho a una semana postoperatoria. Gracias. Gaby, muchísimas gracias por tu brillante presentación. Me gustaría que de una vez contestaras una pregunta que nos están haciendo acerca de cómo aumentar la velocidad del perforador, refiriéndose al tip que habías dado para que no se vaya a resbalar o a ir endomedular el pin. Si gustas abrir tu micrófono, Gaby, por favor. Listo, te escuchamos. ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. Pues mira, a veces, dependiendo del tipo de perforador que se tenga, muchas veces nosotros trabajamos con los perforadores manuales, no las colibríes y esto. Entonces, a veces es cuando tú vas metiendo tu clavo, digo, yo a veces veo que los residentes meten los clavos así como cuchillos en mantequilla muy rápido y con mucha velocidad. Yo trato de ir un poquito más lento, o sea, no darle hasta el fondo de la potencia del perforador. Y como les digo, ya que vas llegando a la cortical, ahora sí termino de darle todo la potencia del perforador para que tenga un poquito más de giro y pueda agarrarse un poquito más con la cortical. La verdad, no he tenido mucha experiencia con las colibríes. Creo que con las colibríes no puedes hacer eso. Pero si cuentan con los otros tipos de perforadores manuales, es fácil como controlar un poco esa fuerza o esa velocidad. Incluso también tienen tienen un giro para ver el número de revoluciones que puede ir llevando el perforador. Bien, muchísimas gracias, Gaby.
Y a continuación presentamos al doctor Juan Carlos Ocampo Chaparro de Santiago de Chile y va a hacer la presentación ¿Qué hacer cuando no puedo reducir de forma cerrada una fractura supracondil? Adelante, Juan Carlos. Bienvenido. Bueno, continuando con la revisión, vamos a hablar sobre qué hacer cuando no puedo reducir de forma cerrada una fractura supracondilia. Podríamos seguir intentando y esto nos va a llevar que en el tiempo se aumente el estrés quirúrgico al no poder hacer una reducción de forma adecuada, lo cual nos puede llevar a una mala reducción o una mala fijación. Es este caso donde vemos que en el control 2 semanas postoperatorio hay una reducción perdida con una fijación probablemente no adecuada. Cuando sucede un caso como este, casi siempre tenemos la tendencia de llevar los pacientes a reducción abierta, lo cual no es un error, sin embargo, podría no ser toda la solución que podríamos brindarle a nuestro paciente de inicio. Ahora, tener en cuenta que una mala reducción siempre nos va a llevar a esta complicación. Entonces, lo que vamos a hablar dentro de la presentación es qué trucos se pueden realizar antes de abrir y si en algún momento vamos a realizar una reducción abierta, cómo lo deberíamos hacer según la literatura. Entonces, la estabilidad va a estar dada por los trazos de fractura. Sabemos que los rasgos de fractura a nivel de las fosas son los más inestables. Sería la tercera flecha roja de arriba hacia abajo. Y vemos cómo la estabilidad muchas veces va a estar dada por el periósteo. Sin embargo, en este tipo de fracturas, por el desplazamiento, no vamos a tener el periósteo como una ayuda inminente. Entonces, vemos que la rotación también va a ser algo que no debe en ningún momento ser tolerado, ya que fracturas con algún grado de rotación, su fijación probablemente no va a ser la más eficaz. Tips dentro del quirófano. Tenemos que el ayudante debería estar en el mismo vector de tracción en el cual está el cirujano, que está en el lado donde está la extremidad. El ayudante que se encuentra adelante de la flecha roja normalmente es el que nos ayuda a hacer la tracción, pero la mayoría de las veces es una tracción que no es efectiva por lo antes dicho. Además, puede interferir en la visualización de las pantallas del intensificador de imagen, por lo cual se recomienda dejarlas un poco más hacia abajo para poder tener un control directo y nunca en la espalda del cirujano. Lo primero que debemos intentar siempre va a ser realizar una tracción adecuada. Como decía, una adecuada posición del ayudante va a ser el primer tip que tenemos que tener en cuenta. Si realizamos una tracción adecuada, casi siempre las fracturas hacen una alineación con la cual podemos ayudar a reducir el varo y el valgo, y una vez hacemos la maniobra de reducción, tenemos esta imagen como lo vemos en la fluoroscopía. Este es un caso donde vemos el desplazamiento bastante importante. No vamos a tener en cuenta en este caso el estado neurológico o vascular, sin embargo siempre es importante analizar todo esto dentro de la evaluación inicial de nuestro paciente. Vemos cómo una semana después en el posoperatorio hay una rotación del fragmento proximal con una fijación que probablemente no sabemos si fue inadecuada o la reducción es la que fue inadecuada. Este es uno de las recomendaciones que se hacen al día de hoy, es colocar un joystick en la parte distal del húmero y colocar otro clavo a nivel del foco en el cual, a forma de palanca, como lo vemos con la flecha, nos ayuda a realizar la reducción en el plano anteroposterior. Una vez tenemos esta reducción, pasamos a nuestro plano lateral y vemos que la fractura está en extensión. Vemos cómo está en flexión el codo, hacemos extensión del mismo, mejorando la reducción, pasamos la aguja de fijación, 1, 2 agujas,
Para aumentar la estabilidad, coloqué una aguja desde el borde cubital y por la presencia de conminución en la columna lateral, decidí hacer una fijación con 2 agujas que sí están tomando la cortical cubital del húmero y una de aspecto cruzado. La otra quedó intramedular. Otro caso, este es el paciente que les mostraba inicialmente. Es un paciente donde se realiza una reducción cerrada, inclusive tomaron radiografías de planos oblicuos en 2 proyecciones y finalmente 2 semanas más tarde encontramos la pérdida de la reducción, probablemente por haber minimizado la gravedad de la fractura y la fijación. Entonces, cuando retiramos el yeso, vemos esta imagen en la cortical cubital, donde ya tenemos alguna presencia de callo óseo. Sin embargo, al llevar 2 semanas, podemos introducir un clavo de mayor diámetro que el que vamos a colocar. Para este paciente íbamos a utilizar clavos de 2 ceros. Este es un clavo de 3 ceros que nos ayuda a hacer en forma de palanca, reconstituir la anatomía radiológica del húmero distal. Sin embargo, en nuestra imagen lateral vemos cómo la línea mineral anterior no corta el cóndilo, lo que habla de falta de reducción en flexión. Entonces, colocamos un clavo inicialmente, que es el que nos ayuda a lateralizar el húmero distal. Un segundo clavo que está en amarillo, que entra por el foco de la fractura en posterior, y los otros 2 agujas son las que realizan la definitiva. Es esta fijación que vemos acá, vemos como la parte distal y en la lateral hacemos una mejor reducción de nuestro foco de fractura. Esto está avalado por la literatura, múltiples autores ya lo han nombrado, insisto, se puede utilizar para fracturas también en flexión. Las técnicas para fracturas tanto en flexión como en extensión. Y este sería el clavo, cómo sería así. Otro caso, un paciente con una fractura tipo 4, vemos las 3 imágenes de tracción, sin embargo, en ninguna logramos una reducción, como lo hablábamos anteriormente, que sí lográbamos ver la corrección tanto en varo o en valgo. En la última imagen de la derecha vemos cómo incluso cuando se hizo una maniobra de valguización del codo no se logró la reducción completa. Hacemos una maniobra de flexión del codo para mirar cómo se comporta y la parte proximal está completamente rotada. Hacemos un segundo intento que está a la derecha, sigue haciendo la rotación. Al ser una fractura tan inestable, intentamos nuevamente, no tomo la decisión inicialmente de hacer algo diferente, que volver a intentarlo. Sin embargo, vemos que aún con la fijación que en algún momento se logró o se trataba de hacer, siempre íbamos a tener una rotación de la parte distal. Entonces, decidimos colocar un fijador externo. Esta es la forma o la técnica como se hace el posicionamiento del shanks a nivel distal. En la parte izquierda vemos cómo se hace la inserción de este segundo shanks en la parte diafisaria. Lo recomendado es entre 2,5 a 3,5 centímetros desde el trazo de la fractura. Sin embargo, si lo hace algo más alto, lo recomendado es hacer un abordaje un poco más amplio, mirar directamente la diáfisis para saber dónde estamos colocando el shanks, como se hizo en este caso. Y una vez ya tenemos la reducción tanto antero-posterior como lateral, según la técnica del doctor Slongo, colocamos una aguja desde cubital para mantener la reducción. Estas también son técnicas que se han hablado y esta es la bibliografía de donde se ha sacado la técnica. Además, al día de hoy se habla sobre la estabilidad de utilizando una aguja desde cubital. Este es otro paciente donde no tenemos una fractura supracondilia como tal, sino metáfiso diafisaria, y sin embargo tratamos de manejarla con un yeso colgante, pero al tener una reducción no adecuada se decide utilizar clavos elásticos de titanio. Los clavos elásticos de titanio también están como recomendación para manejo cerrado de fracturas supracondilias, como lo vemos en estas imágenes de este artículo.
Ya finalmente quería contarles que cuando no podemos realizar una reducción cerrada y definitivamente queremos realizar una reducción abierta, podemos hacer dentro de todos los abordajes descritos, digamos que el último que está en boga es realizar un abordaje anterior de unos 5 a 2 centímetros en el pliegue anterior del codo, como lo vemos en la imagen. Introducimos el pulgar y tratamos de desplazar el bíceps, que casi siempre es una de las estructuras que se interpone para la reducción. Tener en cuenta que este abordaje también nos permite hacer evaluación de las estructuras neurovasculares de la región anterior del codo. Muchas gracias. Juan Carlos, agradecemos muchísimo tu participación, unos tips muy valiosos para llevarlos a cabo en aquellos pacientes en que resulta difícil la reducción cerrada. Y a continuación quisiera presentar al doctor Carlos Cuevas de Alba, quien va a hablar acerca de las complicaciones en el tratamiento de las fracturas supracondilias en pacientes pediátricos, cómo las evito y cómo las resuelvo. Adelante, doctor. ¿Le compartí? ¿Sí? No. Ahí está. Ups. ¿Cómo le hacemos? Hola, buenas noches. Mi agradecimiento profundo para el doctor Sergio Quintero, el doctor Leonardo López y la doctora Arana por la invitación al webinar, y honrado por estar con estos excelentes profesores que han compartido el micrófono previamente. El tema es complicaciones y qué hacer para prevenirlas. ¿Qué hacer para prevenirlas? Les digo desde ahorita, hagan lo que mis compañeros dicen y con eso se van a prevenir la gran mayoría de las complicaciones. Sin embargo, las voy a enumerar, las que podemos describir en este periodo de tiempo tan corto, y algunos tips para evitar complicaciones. Es bien importante clasificar a las fracturas supracondilias, y la más utilizada mundialmente es la clasificación de Garland, y la verdad es que las que se complican principalmente son las tipo 3. Sin embargo, de acuerdo a lo que dice el doctor Flores, la 1 es la que no está desplazada, y las que hay que operar, digamos la clasificación de Flores, pues son las que están un poco o mucho desplazadas. Pero si hablamos de complicaciones, tenemos que poner nuestra atención en la tipo 3, porque esta es la que casi siempre nos va a dar de un modo o de otro modo problemas, ¿verdad? Y las complicaciones pueden ser de diferente índole. Las complicaciones vasculares, hay que recordar que la arteria humeral es única hasta la región supracondilia. Ahí en la región supracondilia se bifurca. De tal suerte que si hay una lesión vascular asociada a la fractura supracondilia, va a ser una lesión completa. Esto es, no va a haber colaterales que irriguen el resto del antebrazo y mano. Entonces, vean, por ejemplo, estos pacientes que tienen este tipo de cuadro clínico donde la fractura está muy desplazada, con el signo del impeachment o pellizcamiento, está a punto de exponerse de la piel con un edema exagerado. Miren la espícula ósea, pues imagínense la arteria y el nervio mediano mezclado ahí entre esos huesos tan filosos, pues pueden lastimarla o pueden atraparla o pueden lesionarla de alguna manera, ¿verdad? Ven este paciente de 8 años con una Garland 3, con un signo de Kirminson, o sea, un gran hematoma en la zona donde está la fractura y el desplazamiento, un hematoma muy grande, un desplazamiento importante. Se alcanza a apreciar que la espícula ósea está a punto de exponerse, y al hacer la reducción, vean cómo la mano se torna pálida. En la hiperflexión, yo le digo a mis compañeros residentes que cuando se vaya a operar un codo no cubramos la mano para ver este tipo de cambios, porque a veces le ponen venda un guante en la mano y no podemos advertirlo. Pero esto quiere decir que la arteria seguramente está atrapada en el trazo de la reducción, y si la fijamos así, pues seguramente vamos a tener una complicación vascular y o nerviosa asociada. Este caso precisamente
Vean cómo se ve la hendidura en la radiografía lateral, donde quedó el atrapamiento y pues tenía un daño al nervio mediano. No tuvo lesión vascular, pero vean cómo la mano del niño, la zona de entumecimiento, la zona de insensibilidad, se la comió, entonces arrancó la uña pues, con los dientes, ¿verdad? Esto pasa cuando tienen una lesión de nervio asociada a la fractura supracondilia. Vean este otro paciente de un nivel socioeconómico bajo, 7 años, se cayó. Los papás ambos trabajan, quiere decir que no pueden estar muy al pendiente del niño. El niño no tiene antecedentes personales. Se dudó por el médico tratante si lo fijaban o no lo fijaban. Pensó si era una 2 o una 3. Tuvo a bien en la literatura ver cómo en Estados Unidos tanto recomiendan como la fractura Garland 2 como la Garland 3 realizar una reducción cerrada y fijación con clavillos, sean cruzados o laterales, pero clavillos, y mantener el paciente con un yeso sin flexión, ¿verdad? Sin embargo, nuestras guías clínicas nacionales también corroboran esa información, el usar los clavitos en las Garland 2 y en las Garland 3, ¿verdad? Y en caso de que la reducción sea irreductible o haya una lesión vascular, pues entonces hacer la reducción abierta. Este niño lo enyesaron así, lo dieron de alta a su domicilio. Aparentemente es un tratamiento pues que ya no se debería de utilizar, pero todavía algunas personas siguen la escuela antigua de enyesar con mucha flexión. Regresa a las 48 horas con la mano así, ¿verdad? Le quitamos el yeso rápidamente, seguían los dedos cianóticos. Angio recomendó amputación. Los papás exigieron, utilizando terminología legal y la voz levantada, que no aceptaban la amputación. Este es el caso del antebrazo. Hicimos rápidamente una fasciotomía en quirófano. Se hizo una fasciotomía de la palma hasta arriba del codo, ¿verdad? Viendo ya necrosis muscular. Sin embargo, con Doppler se vio que se restituyó la circulación del arco palmar. Y después del tratamiento con esta cirugía, pues la vascularidad de los dedos mejoró un poquito. Sin embargo, la vida continúa. Al pasarlo a los 5 días, pues el brazo estaba en malas condiciones. A los 21 días ya sin edema, ya sin inflamación, se colocaron sus injertos y miren, a un año de evolución, es un codo que casi no se mueve, un antebrazo que está bastante mal y una mala función de su mano. Las complicaciones nerviosas pueden ser de cualquiera de los 3 nervios, del radial, mediano, cubital, ¿verdad? Ahorita nosotros vemos más la menos frecuente. La menos frecuente, de acuerdo a la literatura, es la lesión del nervio cubital. Sin embargo, la lesión del nervio cubital la estamos viendo posterior a la colocación de clavillos cruzados. En este estudio realizado por la doctora Arana y colaboradores, se compararon los pacientes que fueron tratados con clavillos cruzados con clavillos laterales y en una forma prospectiva se encontró que el 6% de las fracturas que fueron clavadas con clavillos cruzados tuvieron lesión del nervio cubital postquirúrgica, o sea, causada por los clavillos, ¿verdad? Y miren cómo vienen los niños después. La mano inicialmente no mueve muy bien los dedos cubitales, que son la mitad del cuarto y la totalidad del quinto del meñique. Y si ustedes se fijan, el niño por autodaño, o sea, se muerde lo que no siente, entonces se come la punta del dedo, a veces hasta llega hasta el huesito o la piel, solo por estarse mordiendo lo que no siente, ¿verdad? Entonces, una forma de evitar esto es hacer lo que la doctora Gaby y mis compañeros han mencionado, no buscar tanto la estabilidad a base de cruzados, sino tener una idea un poquito mejor en la disposición de clavillos laterales. Esta es la mejor configuración. Las otras 2 configuraciones de clavillos laterales van un poquito de la mano con pérdida de la reducción, pero los divergentes sí mantienen muy bien la reducción. Otra forma es cuando quieres ser cruzado, si no lo puedes hacer de algún otro modo, la técnica de Dorgan es una buena idea porque puedes poner el clavillo, el medial, entrando por lateral, de esta manera. Aquí está este paciente que se trató de esta forma, era un caso con mucho edema, con mucha inflamación, y ahí vemos cómo se consigue el resultado poniendo el clavillo de lateral hacia medial, ¿verdad? El nervio radial, de acuerdo a la literatura, se le estima más o menos en 4 fracturas supracondilias, ¿verdad? En nuestra serie, el Hospital Civil, de 133 pacientes consecutivos, encontramos 9% de lesión de nervio cubital asociada en supracondilias Garland 3,
¿verdad? Más cuando hay un desplazamiento posteromedial, y no se recomienda la exploración quirúrgica a menos que no haya una recuperación o migración de Tinel en los siguientes 3 meses. Sin embargo, en fracturas expuestas asociadas a lesión del nervio radial, hay que hacer la revisión inmediata porque muy seguramente va a ser el caso de que el nervio puede estar roto. Se puede ver este jovencito que se le está pidiendo que estire los dedos y la verdad pues el niño no lo puede hacer. Sí los puede bajar, intenta estirarlos, pero no lo puede hacer. Y en los otros 2 niños se ve la lesión cutánea causada por autodaño al rascarse el niño la zona de la mano que no siente. El nervio mediano va de la mano con la arteria humeral en la porción anteromedial del codo, y una de sus ramas, la interosia anterior, es lo que hemos visto que más se lastima. En nuestra serie de casos en el Hospital Civil es el 12% de las Garland tipo 3, ¿verdad? Y el paciente no puede hacer la pinza bidigital, perdón. El nervio se recupera muy rápido y miren, este niño estamos pidiendo que toque uña con uña el dedo gordo al dedo índice y no lo puede hacer a pesar de que está cooperando y no lo puede hacer. Este nervio con frecuencia se recupera rápidamente y a veces al retiro del yeso ya nos damos cuenta que ya puede hacer la pinza que antes no podía hacer. Y la lesión completa del mediano se diferencia del interoso anterior porque el interoso anterior es motor, el mediano es motor y sensitivo. Entonces, si hay parestesias o entumecimiento de la punta de los dedos, entonces estamos hablando de una lesión del nervio mediano y no únicamente del nervio interoso anterior, ¿verdad? En estos casos los niños tienen su clásica mano, la mano del mediano, que después con el tiempo van a hacer una atrofia de la eminencia tenar y van a dar una impresión de tener una mano como en garra, ¿verdad? Otras complicaciones son las complicaciones óseas. Y miren, ahorita ya mencionaron que la fractura Garland II se debe tratar con clavillos percutáneos, seguido de una férula braquipalmar, ¿verdad? Miren, este paciente fue tratado por una fractura supracondilia, hicieron reducción y lo fijaron con clavillos. Pero si ustedes se fijan, tal como lo mencionaba el doctor Flores, la línea humeral anterior no cruza el capitelio, ¿verdad? Cruza por delante, el capitelio se quedó atrás. Entonces vean al niño la hiperextensión que tiene y la pobre flexión que tiene. La mamá estaba muy triste porque dice, con esa mano no puede comer papas. Un cacahuate, una papa no se lo puede meter a la boca. Una cosa grande sí, pero una papita no se lo puede meter a la boca. Entonces hicimos una osteotomía y en esta osteotomía se consiguió, vean, sigue con su hiperflexión, pero ya tiene un rango de movimiento completo y vemos cómo la línea humeral anterior entrecruza el centro del capitelio, ¿verdad? Y cuando hay mucha conminución, como en este otro caso, vale la pena intentar con más clavos, con muchos clavos, ¿verdad? Es mejor que intentar abrir y poner placas y tornillos porque realmente no son adultos, los niños son niños. Entonces, el potencial de generación de consolidación viene del periósteo y no de nuestro material de osteosíntesis. Miren este paciente tiene un rango de movimiento completo, una evolución bastante satisfactoria. Entonces, para prevenir complicaciones hay que prever antes que tratar, cuidar mucho las que tienen desplazamiento posterolateral, evitar clavillos mediales en lo posible y evitar tratar a los niños como si fueran fracturas del adulto. Muchísimas gracias. Doctor Carlos, le agradecemos mucho su presentación. Es muy impactante ver la cantidad de complicaciones que podemos tener en los pacientes con fracturas supracondilias que no son adecuadamente tratados. Y a continuación, quisiera presentar al doctor Omar Carlos González Aparicio, quien va a presentar algunos casos clínicos para poder discutirlos entre los profesores. Adelante, doctor Omar. Hola, muy buenas noches a todos. Es un verdadero placer el haber podido participar en este webinar. Doctor Quintero, doctor Leonardo, doctora Erika, muchas gracias, pero en especial a todos nuestros compañeros que nos están siguiendo a través del webinar. Y bueno, para iniciar, el diseño de estos casos clínicos fueron para reforzar esos conocimientos que tan hábilmente ustedes ya nos brindaron. Y bueno, el caso clínico número 1 se trata de un paciente masculino de 6 años de edad. Antecedentes personales negados, el mecanismo de lesión fue caída de nivel de sustentación y es un trauma indirecto con el codo izquierdo en extensión.
Esas son las radiografías iniciales, paciente de 6 años, con esta deformidad, como lo pueden notar. Esta es la proyección lateral. Y bueno, en base a estas radiografías, me gustaría escuchar la opinión del doctor Hugo Flores Navarro para que nos diga cuál sería su diagnóstico y qué método de tratamiento brindaría en base a lo que ya nos explicó. Bien, ahí se escucha, ¿verdad? Adelante, doctor. Obviamente es una fractura que está angulada, aunque hay contacto considerable en la parte posterior. También en la radiografía AP se observa una angulación. Esta fractura, pues lo ideal yo creo que es tratarla con una reducción cerrada y una fijación percutánea. Las maniobras de reducción pues deben ir encaminadas a resolver tanto la hiperextensión que tiene o el desplazamiento con apex anterior y también las que tienen el plano coronal. Entonces, reducción cerrada y fijación percutánea. Perfecto. Doctor Carlos Cuevas, ¿cuál sería su opinión si alguno de nuestros traumatólogos tratara de hacer una reducción cerrada usando un yeso en hiperflexión? Si nos... Adelante. Ya lo platicábamos ahorita que después de un yeso en hiperflexión, o una de las dos, o se va a desplazar de todos modos dentro porque el niño con su inquietud va a hacer que el yeso migre, o vamos a tener problemas vasculares. Lo peor serían los problemas vasculares. Yo creo que la opinión del doctor Flores es la más correcta. Ok. Bueno, definitivamente coincidimos todos. Les brindo esta referencia para que puedan documentarse, igual para que nuestros compañeros puedan documentarse con los criterios que se han vertido en las pláticas. Y estos son los resultados del tratamiento que se brindó. En base a los resultados que observamos en la radiografía, doctora Gabriela, ¿sería usted tan amable de compartirnos su opinión acerca de estos resultados? Bueno, como pues les había comentado dentro de la plática, lo principal que tenemos que cuidar es la divergencia. Pues digo, sí están divergentes esos clavos, pero a nivel del trazo de la fractura, pues digo, no se observa que estén más de 2 milímetros separados, entonces esos dos clavitos pueden funcionar como un solo pin, y obviamente para mí sí hay riesgo de una pérdida de la reducción a través del seguimiento. A pesar de ser una Garland 2 y que tú dices, bueno, todavía hay mucho periósteo, es un niño de 6 años, tenemos el periósteo a nuestro favor, pero pues no tienen los principios biomecánicos adecuados de los clavos. Sí, en definitiva, yo creo que el objetivo de todo esto es reforzar todos esos conocimientos y cuidar esos pequeños detalles que quizás puedan perjudicar el resultado final. Por favor, vamos a ver los resultados clínicos. Paciente de 6 años de edad, arcos de movilidad completos. Estos son los resultados radiológicos finales. ¿Es el mismo caso que yo tenía? Sí, es el mismo caso con el que iniciamos y esos son los resultados finales. Se mantuvo la reducción y los arcos de movilidad están completos. A continuación, les voy a presentar el segundo caso clínico. Es un paciente masculino de 9 años de edad. Antecedentes personales negados, mecanismo de lesión, caída de nivel de sustentación, pero este paciente se encontraba practicando atletismo, entonces se iba bastante rápido al momento de la caída. Fue un traumatismo indirecto con el codo izquierdo en extensión. Y estas son las imágenes con las que lo recibimos. Ya nos explicaban que en algunas ocasiones el mismo dolor del paciente no permite tomar unas radiografías adecuadas. Tomando en cuenta estas imágenes iniciales, me gustaría escuchar la opinión del doctor Luis Alberto Pérez acerca de su diagnóstico y también para saber cómo inmoviliza a estos pacientes cuando los reciben en el servicio de urgencias con este desplazamiento tan severo. Bueno, evidentemente es una Garland 3 y estos pacientes, por el alto riesgo a lesiones neurovasculares, e incluso en la literatura se comenta que es preferible no moverlos mucho y solamente inmovilizarlos, inclusive así como llegó el paciente. Puede ser que en hiperextensión también.
Ok, perfecto. Efectivamente, como nos comenta, quizás a veces lograr solo una flexión de 20, 40 grados a lo máximo, pero no flexionarlos más. Coincidimos en el diagnóstico. Y con este paciente utilizamos la técnica convencional para la reducción, como lo pueden ver. No usamos la venda Smarch, a veces nos apoyamos de la famosa tela adhesiva que tenemos en todos los hospitales. Estas son las imágenes que logramos ya en la proyección de Jones. Esta es la proyección lateral. Y con esas imágenes, ¿qué tipo de fijación nos recomendaría, doctora Gabriela? Bueno, yo recomendaría 3 clavos laterales, evitar a toda costa la colocación del clavo medial y pues vuelvo a reiterar, siempre y cuando tenga la configuración adecuada, esa fractura va a estar a salvo. Muy bien. Y sí, efectivamente, en este caso clínico, colocamos 2 clavos laterales. Sin embargo, al hacer los movimientos de estrés que usted nos comentaba, igual les presento un artículo en el cual viene documentado esta prueba, publicado en el Journal Pediatric Orthopedic en el 2016. Teníamos inestabilidad en el pilar medial, por lo que se optó por colocar un tercer clavo. Lo coloqué en el pilar medial, haciendo una mini incisión, protegiendo mi clavo con un protector de partes blandas, y se colocó el clavo en el pilar medial. Estos son los resultados obtenidos. Con esos resultados, ¿qué opina doctor Luis Alberto en cuanto a la estabilidad que se logró? Se ve buena estabilidad. Y más dándole ya tu tercer pin, está estable. Ok. Y bueno, nos pasó lo que nos comentaba el doctor Carlos Cuevas. Notamos un retardo en el llenado capilar y es esa la pregunta que le quiero dirigir al doctor Carlos Cuevas. ¿Cuál sería su opinión cuando tenemos en el posquirúrgico inmediato una alteración en el llenado capilar distal o a veces hasta alteraciones en los pulsos, en el pulso radial? Estamos viendo que tienes el lector de oxígeno en el dedo, ¿verdad? ¿Cuánto te leyó? Nos marcaba una saturación de oxígeno del 97%. Fue un periodo muy corto realmente. Muy corto. Está bien. Un susto pasajero. Sí, estoy de acuerdo. Es frecuente que cuando se hace una reducción de una fractura muy desplazada, haga la arteria un espasmo, aunque no lo hemos podido corroborar, digamos, con un ultrasonido, pero se ve claramente que la arteria puede ser un espasmo porque tienes una mano blanca, pero también esperas unos 4 o 5 minutos y empieza a tomar color. Uno de los mejores cosas que puedes hacer es extenderla más. Este codo se ve que está a 90 grados y tal vez estaba muy inflamado y veo que el vendaje está un poco justo. Entonces extenderla un poco más no le hace que hagas otra férula de yeso y hay una forma de que ningún vendaje cruce por el pliegue del codo, lo cual es bien bueno. Haciendo una vuelta que va del antebrazo al brazo y no permitiendo que ninguna sola de las vueltas de la venda gire sobre el pliegue del codo. Eso es buenísimo, para que esa zona no tenga ninguna presión adicional. Y dejar el codo a 45 con una fijación como la que conseguiste, yo creo que nada más que hacer. Perfecto. Y bueno, igual les dejo un artículo publicado en enero del 2019 en el Journal Pediatric Orthopedic, en el cual nos explica justo lo que usted nos ha comentado, doctor. Y bueno, estos son los resultados clínicos. Este es un seguimiento aproximadamente a 2 años, 7 meses posterior a su cirugía. Los resultados bastante buenos. Y bueno, aparte de los familiares y el paciente feliz, aparte con solamente un puntito ahí de los clavitos. Son los resultados de imagen. Excelente caso. Y bueno, a continuación vamos a presentar el último caso clínico. Ella es una paciente de 4 años de edad. Estaba precisamente en un brincolín. Cae con un traumatismo directo en el codo en flexión. Y la recibimos con estas imágenes. Si podemos observar las radiografías,
con estas radiografías, doctor Héctor, ¿qué diagnóstico nos daría? Bueno, es una fractura totalmente desplazada, es una fractura supracondilia Garland 3, obviamente. Perfecto. Flores 2. Excelente. Bueno, con esta paciente intentamos realizar una reducción cerrada e intentamos, desafortunadamente, era una fractura muy inestable y precisamente en el transoperatorio nos dimos cuenta que no era una Garland 3, sino se trataba de una Garland 4 con inestabilidad multidireccional. Ahora mi pregunta sería, ¿cuántos intentos de reducción cerrada realizamos o cuánto sería lo prudente realizar si no lo podemos lograr, doctor Luis Alberto? Mira, es muy variable, ¿no? Yo creo que en título personal yo solamente hago 3 a 4 intentos. Si después de eso no, ya descanso, si no se empieza a ver más edema a nivel de la fractura. Perfecto. Y definitivamente no logramos reducir la fractura por el método convencional. Y esta es la referencia en la cual la gran mayoría de las fracturas que ocurren por mecanismo de flexión, tenemos que tener el alto índice de sospecha de que se puede tratar de una fractura tipo 4 y estar preparados para que en caso de no lograr una reducción cerrada, tener a todo nuestro equipo listo para llevar a cabo una reducción abierta. Sin embargo, en esta paciente, al no lograr una reducción por la forma convencional, decidimos con mi equipo quirúrgico colocar a nuestro paciente después de 2 intentos y no lograr la reducción, la colocamos en decúbito ventral, en esta posición, como si la colocáramos con la técnica convencional. Esta posición es muy cómoda porque nos reduce en el plano AP la fractura y solamente nos obliga a reducir en el plano lateral la fractura. Obviamente todo lo hacemos con arco en C para documentar que los pilares estén bien reducidos. Esta técnica tiene una pequeña dificultad que no nos permite reducir en el plano lateral completamente la fractura. Entonces hay que usar, como lo pueden ver en la imagen, ese rollito es para tratar de elevar un poquito la diáfisis del húmero y lograr un poquito de más flexión de la parte distal de los cóndilos. Esa es la reducción que logramos en la proyección AP. Y esta es la reducción que logramos en la parte lateral. Como les comentaba, con esta técnica batallamos un poquito para lograr reducir completamente la paleta humeral. Ahí es un poquito de curva de aprendizaje para tratar de levantar con el bulto un poquito más la diáfisis, pero considero que es una estrategia excelente para no tener que abrir esa fractura. Pero por supuesto, tampoco, si no logramos una reducción adecuada, está totalmente indicado hacerla abierta. Estos son los resultados clínicos de la paciente con un seguimiento de aproximadamente 4 años. La movilidad está completa. La flexión completa. Prono y supino pues, sin ningún problema. Y bueno, solamente la entrada de los pines. Considero que este método de reducción es una técnica adecuada que nos permite reducir algunas fracturas con inestabilidad multidireccional. ¿Cuál sería su opinión acerca de esta técnica, doctor Cuevas? Bueno, la Garland 4 inicialmente la describió el doctor Abrams para la fractura en T con trazo intercondilio. Lo publicó en el 2005. Después salió este artículo de inestabilidad multidireccional. Y sí, a veces pasa eso, pero es un poco ambiguo llamarle así, porque también cuenta mucho la experiencia del cirujano. Si el cirujano tiene más experiencia o menos experiencia, puede lograr cerrado lo que otro no pudo lograr. Una de las formas de reducir es boca abajo, pero es un poquito más demandante y es un poquito antinatural, porque para tratar de conseguir la flexión del codo, necesitamos abducir mucho el hombro y eso es un poquito demandante, ¿verdad? Pero sin embargo parece que consiguieron el resultado.
Sí, esas son las imágenes laterales, los resultados. Y bueno, para concluir, me gustaría mucho recomendar este artículo. Fue publicado por Flynn en julio del 2018 en el Journal Pediatric Orthopedic. Sobre todo me gustaría que los médicos residentes lo tomaran en cuenta, en el cual a través de 5 principios nos prepara para el éxito. Primero, debemos de evaluar las lesiones asociadas. Siempre tomar en cuenta que el existir otro tipo de fracturas en ese mismo segmento predispone a síndrome compartimental o otro tipo de lesiones. Lo que ya nos comentaban de optimizar las imágenes para un diagnóstico preciso, y esto a su vez nos permite una planificación adecuada y configurar nuestro equipo y nuestro quirófano de forma adecuada. Además, no solamente basta con que tengamos una reducción adecuada, sino de que estemos total y absolutamente seguros con imágenes de muy buena calidad en donde documentemos los resultados obtenidos antes de que nuestro paciente salga del quirófano. Pero todo lo anterior no serviría de nada si no hacemos una atención posoperatoria adecuada, lo que usted comentaba de un vendaje adecuado, una férula bien colocada y obviamente un seguimiento adecuado para asegurar el éxito. Les recomiendo muchísimo que nuestros residentes lean estos artículos porque realmente vamos a prepararlos para el éxito y vamos a evitar que cuando salgamos de quirófano nos ocurra esto. Muchas gracias por su atención. Doctor Omar González, le agradecemos mucho esta presentación de casos clínicos y a continuación voy a hacer 3 preguntas solamente dirigidas a los profesores. La primera es para el doctor Héctor Hugo Flores Navarro. El doctor Clements HG dice, es decir, la propuesta es prácticamente las Garland 1 yeso y de ahí en adelante cirugía. Es lo que los últimos artículos dicen, ¿no? Doctor Hugo. Sí, sí, efectivamente, considero yo que las únicas que deberían ser tratadas así, es decir, sin fijar, son las que no están desplazadas ni anguladas, y de ahí en adelante, pues todas las demás, Garland 2 y 3, considero que deben ser fijadas, además de reducidas. Lo de Garland 4, precisamente por eso es lo de mencionar o de tratar de hacer hacer una clasificación más sencilla, precisamente es para evitar esto de que las Garland 4, ha habido muchos intentos de aumentarle números a la clasificación. Yo creo que lo mejor es reducirle números para que a todos se nos haga pues más sencillo. Y así, efectivamente, probablemente no se resuelvan igual, pero con el hecho de saber que uno se puede resolver en tu consultorio o en urgencias y el otro lo tienes que pasar aquí, pues eso ya es una partida en cuanto a las decisiones. Muchas gracias. Gracias. La siguiente pregunta es para el doctor Juan Carlos Ocampo. Juan Carlos, ¿me escuchas? ¿Sí puedes responder? Hola, Erika, acá estoy. Perfecto. El doctor Jacobo Molina pregunta, buenas noches, en caso de no contar con equipo de fluoroscopía, ¿qué sería mejor? ¿Manejo con reducción cerrada o abierta? Definitivamente esta es una fractura que es demandante técnicamente y contar con el equipo necesario para tratarla es indispensable. Yo preferiría, antes que pensar en abrir este tipo de fracturas, manejarla de una forma adecuada, remitiéndola a un centro donde se pueda realizar de forma adecuada. Estas fracturas muchas veces nos llegan durante la tarde o incluso se sabe y está demostrado dentro de la literatura que no deberíamos de alguna forma entrar a quirófano o a pabellón para realizar algún tipo de manejo de este tipo de fracturas, dado el estrés que se ha dado durante el día para el cirujano. Es una fractura para realizarla de forma temprana, en la mañana, y se podría remitir a un centro especializado. Bien, muchísimas gracias por la respuesta. Y finalmente terminamos con esta pregunta. Hay más, pero tuvimos que elegir algunas. Dice, buenas noches, saludos a todos los profesores. Si se detecta en la consulta lesión del cubital posterior a la fijación con clavos cruzados antes de la consolidación, ¿se retira para cambiar la configuración a cruzados o esperamos hasta la consolidación?
en pacientes que nosotros no fijamos y no podemos asegurar cómo fue el procedimiento. Doctor Carlos Cuevas. Si no lo fijamos nosotros, el paciente va a llevar más de una semana de haberse tratado seguramente. Y yo preferiría retirar el clavo medial, que es el que pincha el nervio cubital, porque si bien es cierto que la lesión de nervio cubital estadísticamente va a mejorar alrededor del 90% de los casos, hay un caso de 10 que no va a mejorar. Entonces, el pinchamiento del nervio por el clavito, ¿cómo nos lo imaginamos? Nos imaginamos que el clavito cruzó el nervio o nos imaginamos que el clavito enrolló al nervio en su paso. Entonces, no sabemos exactamente qué pasa ahí y sería bueno conocerlo, pero realmente ese nervio quiere decir que está lastimado y está siendo lastimado mientras está el clavo dentro. Yo prefiero perder la reducción en un paciente que perder la función del nervio cubital, que dicho sea de paso, es uno de los nervios que cuando hay lesión, la mano se convierte en menos funcional. Muchísimas gracias. Quiero agradecer a todo el equipo de profesores ortopedistas pediatras por la participación en este webinar y le cedo la palabra al doctor Leonardo López Almejo para dar por culminado este webinar en ortopedia pediátrica. Muchas gracias, Erika. Muy amable. Un gran tema, por supuesto, con grandes ponentes. Profesores, muchas gracias. Estamos muy contentos del desarrollo de este tema. Quiero compartirles a todos que hemos logrado 851 compañeros participando en México y, por supuesto, en gran parte del mundo, principalmente cifras de Perú, Estados Unidos, Venezuela, Ecuador, España, Chile, Paraguay, Argentina, Bolivia, República Dominicana, Colombia, entre otros, lo cual nos da mucho gusto. Les agradecemos, les enviamos un afectuoso saludo desde México con este webinar. Quiero compartirles también que no olviden que próximamente, el siguiente mes, el día 10 de diciembre, tendremos el 9º webinar, que ya está preparado para todos ustedes, este webinar, con el tema de abordaje ortopédico del paciente con tumor óseo. Este tema, por supuesto, estará coordinado por el doctor Víctor Manuel Sepúlveda Ollervides, el cual es el encargado del área de tumores óseos en el Comité Científico de la Federación. Pues con esto les agradezco mucho, un saludo de parte de todo el Comité Científico y cedo la palabra al doctor Sergio Quintero, presidente de la Federación, para hacer el cierre del webinar. Gracias, doctor Leonardo. Les agradezco mucho. Agradecer a todos los profesores, una excelente disertación del tema. Creo que ha sido muy bien tratado todo el tema. Diferentes tipos de tratamiento. Pero nos queda claro que hay que ser más exigentes con este tipo de fracturas. El hecho de tener un paciente con una fractura supracondilia humeral a esta edad en pediatría tiene que ser una urgencia para obtener mejores resultados y no ver resultados tan desagradables como los que presentaron también. Al doctor Carlos Cuevas, doctor Omar Carlos, Luis Alberto, doctora Gabriela, Héctor Hugo Flores, la doctora Erika, felicidades. Y al doctor Juan Carlos Ocampo Chaparro de Chile, muchas gracias por participar. Gracias a nombre de la Federación Mexicana de Colegios de Ortopedia y Traumatología. Gracias a todos, buenas noches.